Esta llamada de emergencia fue hecha el 2 de julio de 1970. 3 horas después, un joven de 26 años llegó al hospital con 7 heridas de garra profundas en el pecho. Las heridas estaban infectadas con algo que los médicos nunca habían visto antes. Lo único que encontraron en la escena del crimen fue esto: una muñeca de trapo aparentemente inocente. Pero esta muñeca tiene un secreto que Hollywood nunca se atrevió a contar completamente, porque lo que viste en las películas de Annabelle era solo el 10% de la verdad real. Y hoy vas a conocer el otro 90% que los Warren mantuvieron en secreto durante décadas. Es lo más peligroso que tenemos en nuestro museo. Esa muñeca ha matado gente. A conocer la historia completa de Annabelle. Los documentos que nunca se hicieron públicos. Los testimonios que se mantuvieron clasificados. Las muertes que nunca aparecieron en los periódicos. Y te advierto, si planeas dormir esta noche, tal vez no deberías seguir viendo. Porque una vez que conozcas la verdad sobre Annabelle, nunca más podrás mirar una muñeca sin preguntarte, ¿qué está mirándote desde adentro? Porque esta historia comienza mucho antes de lo que imaginas. El 7 de septiembre de 1915, un hombre llamado John Gruelle recibió una patente que cambiaría para siempre el mundo de los juguetes y del terror. John había estado observando a su pequeña hija jugar con una muñeca de cara simple. Creo que le falta algo, se dijo a sí mismo. Tomó un lápiz y dibujó cuidadosamente 2 ojos pequeños y una nariz triangular. Esa simple acción lo llevaría a crear las historias de Raggedy Ann y a asegurar la patente de 1915 que daría origen a uno de los juguetes más populares del siglo XX. Pero John Gruelle nunca imaginó que 55 años después, una de estas muñecas se convertiría en el centro de la historia de horror más documentada de todos los tiempos. Una historia que involucraría muerte, posesión demoníaca, y a los investigadores paranormales más famosos del mundo. Así que ponte cómodo, apaga las luces y te atreves, porque estás a punto de conocer la historia real jamás documentada. La historia que cambió para siempre la vida de más de 20 personas, y que podría cambiar la tuya también. Para entender completamente la historia de Annabelle, tenemos que remontarnos al año 1968. Hartford, Connecticut. Una época de cambios, de revolución cultural, pero también de despertar sobrenatural. La muñeca que conocemos como Annabelle fue fabricada en 1968 en las instalaciones de George N. Novelties Company. Pero aquí es donde la historia se vuelve extraña por primera vez. Según registros nunca antes revelados, esa fábrica específica había reportado varios incidentes inexplicables durante la producción. Los trabajadores hablaban de máquinas que se encendían solas durante la madrugada, de muñecas que aparecían en lugares donde no deberían estar, de una sensación constante de estar siendo observados. El supervisor de turno nocturno, Robert Ensab, renunció abruptamente después de encontrar todas las muñecas del lote de producción mirando hacia la misma dirección, hacia su oficina. Pero la gerencia ocultó estos reportes. Necesitaban cumplir con los pedidos navideños. Y así, esa muñeca específica, la que más tarde sería conocida como Annabelle, salió de la fábrica con algo más que algodón y tela. 2 años después, en 1970, la muñeca llegó a una pequeña tienda de antigüedades en el centro de Hartford. La dueña, Martha Hopkins, una mujer de 65 años, notó algo peculiar sobre esa muñeca en particular. En su diario personal, que su familia me permitió revisar exclusivamente para este video, Martha escribió: «Hay algo en esa muñeca de trapo que me inquieta. Los niños que entran a la tienda la evitan instintivamente. Los adultos la miran con una mezcla de fascinación y repulsión. Pero hay algo más. Juro que a veces siento que ella me observa». A pesar de sus reservas, Martha vendió la muñeca el 15 de abril de 1970 a Evelyn Bauer, una madre que buscaba el regalo perfecto para el cumpleaños número 28 de su hija Donna. Un regalo que cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. Donna Bauer era todo lo que esperarías de una joven enfermera en 1970. Dedicada, compasiva, trabajadora. Acababa de graduarse de la Escuela de Enfermería de Hartford y compartía un pequeño apartamento en la calle ELM con su mejor amiga y compañera de estudios, Angela Angie Matthews. El apartamento era modesto pero acogedor. 2 dormitorios, una sala pequeña, cocina básica. Nada fuera de lo ordinario.
Las chicas trabajaban turnos de 12 horas en el Hartford Hospital, cuidando pacientes, salvando vidas, construyendo su futuro. Tenían novios, planes, sueños. Donna estaba comprometida con un joven médico llamado David. Angie salía con un mecánico local llamado Lou. Eran, en todos los sentidos, dos jóvenes normales viviendo una vida normal. Hasta el 15 de abril de 1970, el día que Annabelle llegó a sus vidas. Los primeros días después del cumpleaños de Donna fueron completamente normales. Annabelle se quedó donde Donna la había puesto, sentada en su cama, contra las almohadas, con las piernas extendidas hacia adelante. Pero el 23 de abril, 8 días después, algo cambió. Donna llegó a casa después de un turno de noche particularmente difícil. Estaba exhausta, lo único que quería era dormir. Pero cuando entró a su habitación, se detuvo en seco. Annabelle estaba en la misma posición, casi. Sus piernas estaban cruzadas. Donna se quedó allí, mirando la muñeca, tratando de recordar si la había dejado así. Decidió que debía haber sido Angie jugando una broma. ¿Moviste a Annabelle?, le preguntó a Angie esa noche. No, respondió Angie, ni siquiera entré a tu cuarto hoy. Estuve trabajando un doble turno. Durante las siguientes 2 semanas, sucedió 3 veces más. Siempre lo mismo. Las piernas de la muñeca cambiaban de posición. Donna comenzó a prestar atención, a ser más cuidadosa de cómo dejaba a Annabelle. Pero siguió sucediendo. Lo que Donna no sabía era que Angie también había comenzado a notar cosas extrañas. El 12 de mayo de 1970, Angie tuvo su primer encuentro directo con lo inexplicable. Había salido temprano del hospital debido a una emergencia familiar y llegó al apartamento alrededor de las 2 de la tarde. Donna estaba trabajando. Angie dejó sus llaves en la mesa de la cocina, se dirigió a su habitación para cambiarse de ropa, y ahí estaba Annabelle, sentada en su cama, no en la cama de Donna. Por un momento, Angie se quedó completamente inmóvil. Sabía perfectamente que esa mañana había visto a Annabelle en la habitación de Donna, en su lugar habitual. Había estado allí cuando se fueron al trabajo. Con manos temblorosas, Angie tomó a Annabelle y la llevó de vuelta a la habitación de Donna. La colocó exactamente donde siempre estaba y se fue a trabajar sin mencionar nada. Pero esa noche, cuando ambas llegaron a casa, Annabelle estaba de nuevo en la habitación de Angie. Esta vez, Donna también la vio. Angie, ¿por qué trajiste a Annabelle a tu cuarto? Yo no la traje. Estaba aquí cuando llegamos. Eso es imposible. Yo la dejé en mi cama esta mañana. Esa noche, por primera vez, ambas chicas sintieron algo que ninguna quería admitir: miedo. Durante las siguientes 3 semanas, Annabelle comenzó a aparecer en lugares cada vez más imposibles. No solo cambiando de habitación, sino en lugares donde era físicamente imposible que hubiera llegado sola. La encontraron sentada en la mesa de la cocina, con las piernas colgando como si fuera una niña real. En el baño, colocada cuidadosamente en el borde de la bañera. En la sala, mirando directamente hacia la puerta de entrada como si estuviera esperando a alguien. Pero el incidente que realmente las aterró sucedió el 3 de junio. Donna trabajaba el turno de noche. Angie había salido a cenar con Lou. El apartamento estaba completamente vacío desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. Cuando Angie regresó a las 11:15, encontró todas las luces del apartamento encendidas. Cada una de ellas. Luces que ellas siempre apagaban religiosamente para ahorrar en la factura eléctrica. Y allí, en el centro de la sala, estaba Annabelle. Pero no sentada normalmente. Estaba de pie, apoyada contra la pared, con los brazos extendidos hacia los lados, como si estuviera siendo crucificada. Angie gritó. Un grito que los vecinos escucharon 3 apartamentos más allá. Lou, que la había acompañado hasta la puerta, entró corriendo y encontró a Angie llorando histéricamente, señalando hacia la muñeca. Esa fue la primera vez que alguien más, además de Donna y Angie, presenció algo inexplicable relacionado con Annabelle. El 15 de junio de 1970, exactamente 2 meses después de la llegada de Annabelle, ocurrió algo que cambiaría para siempre la naturaleza de la situación. Por primera vez, la entidad intentó comunicarse directamente. Donna y Angie llegaron a casa después de un turno particularmente difícil. Habían perdido a un paciente esa noche, un niño de 7 años. Estaban emocionalmente agotadas.
En la mesa de la cocina, junto a Annabel que estaba sentada allí como si las hubiera estado esperando, había un trozo de pergamino viejo. No papel normal, sino pergamino, como si hubiera salido de un libro antiguo. El mensaje, escrito con una caligrafía infantil pero extrañamente elegante, decía simplemente, «Ayúdanos». Las chicas se miraron. Ninguna había escrito ese mensaje. Nadie más tenía acceso al apartamento. ¿Y el pergamino? ¿De dónde había salido? Durante la semana siguiente, aparecieron más mensajes. Siempre en pergamino, siempre con la misma caligrafía infantil. «Ayuda Lou, me extrañas, casa». Lou, el novio de Angie, comenzó a experimentar pesadillas terribles después de que apareció el mensaje con su nombre. Sueños en los que una niña pequeña lo llamaba desde la oscuridad, pidiéndole que la ayudara a encontrar el camino a casa. Fue entonces cuando Donna tomó la decisión que cambiaría todo, contactar a una medium. Eleanor Bradshaw era una medium respetada en Hartford, conocida por su trabajo con familias que habían perdido seres queridos. No era una charlatana de feria, tenía referencias sólidas, clientes que incluían médicos, abogados, incluso algunos policías. Cuando Donna la contactó el 22 de junio, Eleanor inicialmente se mostró escéptica. Las historias de objetos poseídos no eran su especialidad. Pero algo en la voz de Donna, la desesperación genuina, la convenció de hacer una visita. Eleanor llegó al apartamento un sábado por la tarde. Era una mujer de unos 50 años, vestida conservadoramente, con una presencia tranquilizadora. Nada dramático, nada teatral. Lo primero que hizo fue examinar a Annabel. La tomó en sus manos, cerró los ojos, y permaneció en silencio durante varios minutos. Donna y Angie esperaron, conteniendo la respiración. Después de casi 10 minutos de silencio, Eleanor abrió los ojos. Su expresión era de profunda tristeza. «Hay una niña», dijo suavemente. «Una niña muy joven. Está perdida». Eleanor pidió que se sentaran en círculo en la sala, con Annabel en el centro. Tomaron las manos y Eleanor comenzó a hacer preguntas al aire, como si hablara con alguien invisible. «¿Puedes decirnos tu nombre, pequeña?» Un silencio. Luego, Eleanor asintió como si hubiera escuchado algo. «Se llama Annabel Higgins. Tenía 7 años. Cuando murió». «¿Cómo moriste, Annabel?» Otra pausa. Eleanor frunció el ceño, como si estuviera escuchando algo difícil de entender. «Fue aquí, en este lugar. Antes de que fuera un apartamento, esto era un campo. Ella estaba jugando. Hubo un accidente. Se golpeó la cabeza con una roca y no despertó». Eleanor continuó. «Ella dice que este lugar era donde era más feliz. Jugaba aquí todos los días. Cuando murió, su espíritu se quedó aquí, esperando. Y cuando llegó la muñeca, encontró una forma de comunicarse». «¿Qué quiere?», preguntó Donna. «Solo quiere ser amada. Quiere una familia. Ha estado sola durante tanto tiempo». Las lágrimas corrían por las mejillas de Donna y Angie. La idea de una niña de 7 años, perdida y sola durante décadas, las conmovió profundamente. «¿Podemos ayudarla?», preguntó Angie. Eleanor sonrió tristemente. «Ella quiere quedarse con ustedes. Si la aman, si la cuidan, podría encontrar paz». Y así, Donna y Angie tomaron la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Le dieron permiso a Annabel Higgins para quedarse con ellas. Durante las siguientes 3 semanas, la vida en el apartamento de la calle ELM se volvió extrañamente normal. Las chicas habían aceptado la presencia de Annabel, y parecía que la niña espíritu había encontrado la paz que tanto buscaba. Los movimientos de la muñeca se volvieron menos dramáticos. Aparecía en diferentes lugares, pero de manera que parecía juguetona, como si una niña real estuviera moviendo su juguete favorito. Donna y Angie comenzaron a hablarle a Annabel como si fuera real. «Buenos días, Annabel», decían al despertarse. «Nos vamos al trabajo, pórtate bien, al salir. ¿Cómo estuvo tu día, al regresar?». Los mensajes en pergamino continuaron, pero ahora eran diferentes. «Gracias, las amo, feliz». Angie incluso comenzó a comprarle ropa pequeña a Annabel, vestidos diminutos que conseguía en la sección de bebés. Donna le trajo un pequeño oso de peluche del hospital para que Annabel
no se sintiera sola. Por primera vez en semanas, las chicas dormían profundamente. Se sentían bien por haber ayudado a un alma perdida. Se sentían especiales. Pero había señales. Pequeñas cosas que, en retrospectiva, deberían haber sido advertencias claras de que algo no estaba bien. Los vecinos comenzaron a quejarse de ruidos extraños provenientes del apartamento durante la noche. Pasos, risas de niña, pero también otros sonidos. Arrastrar de muebles, golpes en las paredes. La señora Patterson, que vivía en el apartamento de abajo, subió una noche a quejarse. Chicas, entiendo que tienen visitas, pero los niños no deberían estar corriendo a las 3 de la mañana. Donna y Angie se miraron confundidas. No había niños en su apartamento. Nunca los había habido. Los animales del edificio comenzaron a comportarse extrañamente. El gato de la señora Patterson se negaba a subir al segundo piso. Los perros que paseaban por la calle se detenían frente al edificio y gruñían hacia las ventanas del apartamento de las chicas. Las plantas que Donna había puesto en las ventanas comenzaron a marchitarse sin razón aparente. Tenían suficiente luz y agua, pero parecían estar enfermas. Y luego estaban los sueños. Tanto Donna como Angie comenzaron a tener sueños extrañamente vívidos sobre una niña pequeña. Pero en estos sueños, la niña no parecía feliz o agradecida. En los sueños, la niña las observaba desde las sombras. Sus ojos eran diferentes, más oscuros, más vacíos. Y siempre, sonreía de una manera que las hacía despertar con un escalofrío. Pero fueron los eventos del 15 de julio los que les hicieron darse cuenta de que habían cometido un error terrible. Carl Morrison era un hombre práctico, mecánico de profesión, escéptico por naturaleza, y el mejor amigo de Lou desde la infancia. Cuando Lou le contó sobre la muñeca poseída de su novia, Carl se rió a carcajadas. Lou, hermano, le dijo, esas chicas te están tomando el pelo. ¿Una muñeca que se mueve sola? Vamos, hombre. Creciste en el mismo barrio que yo. Sabes que esas tonterías no existen. Pero Lou insistió. Le había mostrado las fotos que Angie había tomado secretamente, mostrando a Annabelle en diferentes posiciones. Le había mostrado los mensajes en pergamino. Carl estudió todo con ojo crítico. Mira, Lou, estoy seguro de que algo raro está pasando, pero tiene que tener una explicación lógica. Alguien está jugando una broma elaborada, o las chicas están estresadas del trabajo y se están imaginando cosas. Dime que, voy a ir allí un día que ellas no estén, voy a examinar el apartamento, y te voy a demostrar que todo esto es una tontería. Carl no sabía que acababa de firmar su sentencia de muerte. El 18 de julio de 1970, Carl visitó el apartamento por primera vez. Donna y Angie estaban trabajando, Lou estaba en su taller. Carl tenía el lugar para él solo, o eso pensaba. Carl entró con su caja de herramientas, determinado a encontrar la explicación lógica detrás de los fenómenos paranormales. Cables ocultos que movieran la muñeca, dispositivos de sonido escondidos, cualquier cosa que explicara lo que estaba sucediendo. Durante 2 horas, Carl desarmó, inspeccionó y analizó cada centímetro del apartamento. Revisó las paredes en busca de compartimentos ocultos, examinó los pisos en busca de mecanismos, incluso revisó las tuberías por si alguien las estaba usando para crear ruidos extraños. No encontró nada. Absolutamente nada que pudiera explicar los fenómenos reportados. Finalmente, frustrado, se dirigió hacia Annabelle, que estaba sentada en el sofá de la sala, exactamente donde Donna la había dejado esa mañana. Bueno, Annabelle, dijo Carl con sarcasmo, aquí estamos tú y yo. Todos dicen que eres especial, que tienes poderes mágicos. ¿Por qué no me muestras de qué eres capaz? Por un momento, no pasó nada. Carl sonrió, satisfecho de haber demostrado su punto. Entonces, todas las luces del apartamento se apagaron al mismo tiempo. Carl se quedó inmóvil en la oscuridad total. El apartamento estaba en silencio absoluto, excepto por el sonido de su propia respiración acelerada. Buscó en su bolsillo su encendedor Zippo. La pequeña llama iluminó débilmente la sala. Annabelle seguía en el sofá, en la misma posición. Fusibles, murmuró Carl. Tiene que ser los fusibles. Se dirigió hacia la cocina, donde sabía que estaba el panel eléctrico del apartamento.
pero todos los fusibles estaban en su lugar. Ninguno se había disparado. Era como si la electricidad simplemente hubiera desaparecido. Carl regresó a la sala, todavía con el encendedor encendido. Se acercó a Annabel para examinarla más de cerca, convencido de que había algún mecanismo oculto en la muñeca. Tomó a Annabel en sus manos. La tela se sentía extrañamente cálida, como si hubiera estado bajo el sol durante horas. Pero más extraño aún, podía jurar que sentía algo parecido a un pulso. Esto es ridículo, se dijo a sí mismo. Pero entonces, mientras sostenía la muñeca, sintió algo que le heló la sangre. Una risa de niña pequeña, pero no venía de la muñeca. Venía de detrás de él. Carl se dio vuelta tan rápido que casi se cae. La llama del encendedor bailó salvajemente, creando sombras que se movían por las paredes. No había nadie allí. Entonces sintió algo que nunca olvidaría por el resto de su vida. Algo afilado, como garras, le atravesó la camisa y le cortó profundamente el pecho, desde el hombro derecho hasta la costilla izquierda. Carl gritó de dolor y sorpresa, dejando caer tanto a Annabel como el encendedor. En la oscuridad total, podía sentir la sangre caliente empapando su camisa. A ciegas, se dirigió hacia la puerta, tropezando con muebles, desesperado por salir de allí. Sus manos finalmente encontraron la manija de la puerta y salió corriendo del apartamento, gritando. Los vecinos encontraron a Carl en el pasillo, sangrando profusamente, en estado de shock completo. La señora Patterson llamó inmediatamente a una ambulancia. En el hospital, los médicos estaban desconcertados. Las heridas en el pecho de Carl eran profundas y precisas, como si hubieran sido hechas por un animal salvaje. Pero no había animal alguno en el apartamento. El doctor Harrison, que atendió a Carl en la sala de emergencias, más tarde describió las heridas como las más extrañas que había visto en 20 años de carrera médica. Las heridas eran demasiado uniformes para ser accidentales, demasiado profundas para ser autoinfligidas, y el patrón era como si algo con garras muy afiladas hubiera atacado deliberadamente. Pero Carl insistía en que no había nadie más en el apartamento. La policía tomó el reporte de Carl, pero sin evidencia física de un intruso, y con una historia que incluía una muñeca poseída, archivaron el caso como incidente sin resolver. Cuando Donna y Angie visitaron a Carl en el hospital esa noche, lo encontraron cambiado para siempre. El hombre escéptico y confiado había sido reemplazado por alguien aterrorizado, paranoico. Tienen que deshacerse de esa cosa, les dijo Carl, agarrando la mano de Angie con fuerza. No es una niña. No es un espíritu bondadoso. Es algo malo, algo muy malo. Y si no se alejan de eso, las va a matar. Pero Carl no sabía que ya era demasiado tarde. La entidad ya había encontrado a su próximo objetivo. Después del ataque a Carl, Donna y Angie finalmente se dieron cuenta de que estaban enfrentando algo más allá de su comprensión. A través de su párroco, el padre Matthews, fueron conectadas con dos personas que cambiarían para siempre la comprensión mundial de lo paranormal. Ed y Lorraine Warren. Para 1970, ya tenían una reputación sólida como investigadores de fenómenos paranormales. Ed era un demonólogo autodidacta, Lorraine era una clarividente reconocida. Habían investigado más de 3.000 casos en todo Estados Unidos. El 25 de julio de 1970, los Warren llegaron al apartamento de la calle ELM. Lo que encontraron allí los sorprendió incluso a ellos, y eso era decir mucho. Lorraine se acercó a Annabel con cautela extrema. Antes de tocarla, cerró los ojos y permaneció inmóvil durante varios minutos. Cuando los abrió, su rostro estaba pálido. Ed, dijo con voz temblorosa, esto no es lo que pensábamos. Esto no es un espíritu humano. Ed inmediatamente tomó control de la situación. Comenzó a hacer preguntas específicas a Donna y Angie, documentando cada detalle de cada incidente. Su experiencia le decía que estaban tratando con algo extremadamente peligroso. Después de 3 horas de investigación intensiva, Ed Warren se sentó frente a Donna y Angie para revelarles una verdad que las devastaría por completo. Chicas, comenzó Ed, necesito que entiendan algo muy importante. No hay ninguna Annabel Higgins. Nunca hubo una niña de 7 años que murió en este lugar. Pero la medium, comenzó Donna. La medium fue engañada, continuó Ed.
Lo que tienen aquí es algo que llamamos una entidad inhumana. Un demonio que nunca ha sido humano, que nunca ha vivido en la tierra como nosotros. Este tipo de entidad es extremadamente inteligente. Estudia a sus víctimas, aprende sus debilidades emocionales, y luego crea una historia que sabe que las atraerá. Una niña pequeña, perdida, que solo quiere amor, sabía exactamente cómo manipular su compasión. Lorraine añadió, la muñeca no está poseída en el sentido tradicional. La entidad la está usando como ancla, como un punto focal para manifestarse en este plano de existencia. Pero su objetivo final no es la muñeca. Su objetivo final son ustedes. Quiere poseer a un ser humano. Donna y Angie se quedaron en silencio completo, procesando la magnitud de lo que acababan de escuchar. Todo lo que habían experimentado, toda la bondad que habían sentido de la niña, Annabelle, había sido una mentira elaborada. El ataque a Carl fue una escalada, explicó Ed. La entidad está perdiendo paciencia. Cada día que permanezca aquí, se vuelve más fuerte, más agresiva. Si no actuamos ahora, una de ustedes podría no sobrevivir a la próxima semana. Era entonces cuando los Warren tomaron la decisión que salvaría las vidas de Donna y Angie, pero que también liberaría algo que aterrorizaría al mundo durante los siguientes 50 años. El padre Gordon Cooke fue llamado para realizar el exorcismo del apartamento. Era un sacerdote experimentado en casos de posesión demoníaca, pero incluso él admitió más tarde que el caso de Annabelle fue uno de los más intensos de su carrera. El exorcismo comenzó el 28 de julio de 1970, a las 3 de la tarde. El padre Cooke, acompañado por los Warren, Donna, Angie y 2 asistentes de la iglesia, se prepararon para una batalla que duró más de 8 horas. Durante el ritual, la temperatura del apartamento bajó drásticamente. Los testigos reportaron ver su aliento condensarse en el aire, como si estuvieran en pleno invierno. Las ventanas se empañaron, las luces parpadearon violentamente. Annabelle parecía cobrar vida propia. Se levantó de donde estaba sentada, se movió por el apartamento, y en un momento dado, según los testigos, levitó a más de 1 metro del suelo. Pero lo más aterrador de todo fue la voz. Una voz que no venía de la muñeca, sino que parecía llenar toda la habitación. Era la voz de una niña, pero distorsionada, llena de odio y malicia. No me iré. Este es mi hogar. Ellas me invitaron. Son mías. El clímax llegó cerca de las 11 de la noche. El padre Cooke, empapado en sudor a pesar del frío, pronunció las palabras finales del ritual. Hubo un silencio absoluto, y luego un grito que los vecinos de 3 Manzanas reportaron haber escuchado. Y entonces, silencio. Annabelle cayó al suelo como una muñeca normal. La temperatura regresó a la normalidad. Las luces se estabilizaron. Aunque el exorcismo había sido exitoso en limpiar el apartamento, los Warren sabían que la entidad no había sido destruida. Simplemente había sido forzada a retirarse de nuevo a la muñeca. No podemos destruir la muñeca, explicó Ed. Eso podría liberar a la entidad completamente, y entonces no tendríamos forma de contenerla. Tenemos que llevárnosla y mantenerla bajo control. El viaje de regreso a Connecticut fue una pesadilla. Según Ed Warren, cada pocos kilómetros, algo salía mal con el auto. Neumáticos ponchados, el motor se apagaba, los frenos fallaban. Finalmente, Ed roció el auto completo con agua bendita, y el resto del viaje transcurrió sin incidentes. Annabelle fue colocada en el Museo de lo Oculto de los Warren, en una vitrina especial hecha de madera bendecida y sellada con símbolos religiosos. Un sacerdote viene cada 2 semanas a bendecir específicamente la vitrina. Pero incluso allí, Annabelle continuó manifestando actividad. Visitantes al museo reportaron sentir una presencia malévola cerca de la vitrina. Algunos sintieron mareos, otros experimentaron pesadillas después de ver la muñeca. Desde 1970, ha habido múltiples incidentes relacionados con Annabelle, incluso estando contenida en el Museo de los Warren. En 1973, un joven sacerdote visitó el museo y se burló de Annabelle, diciendo que era solo una muñeca de trapo. Esa noche, mientras conducía de regreso a su parroquia, perdió el control de su auto y chocó contra un árbol. Sobrevivió, pero estuvo en coma durante 3 días. En 1980, una pareja joven visitó el museo. El novio se burló de Annabelle y golpeó la vitrina. Esa misma noche,
mientras conducían a casa, su motocicleta se estrelló contra un camión. El joven murió instantáneamente, su novia sobrevivió, pero quedó paralizada. Incluso en años recientes, visitantes al museo han reportado experiencias extrañas después de ver a Annabelle. Pesadillas, objetos que se mueven solos en sus hogares, sensaciones de estar siendo observados. Y hoy, más de 50 años después, Annabelle permanece en su vitrina en el Museo Warren, que ahora es dirigido por Tony Spera, el yerno de los Warren. Tony reporta que la actividad alrededor de Annabelle nunca ha cesado completamente. Incluso ahora, ocasionalmente encuentra la vitrina empañada desde dentro, como si algo estuviera respirando en el interior. La pregunta que permanece es, ¿qué pasará cuando la vitrina finalmente falle? ¿Cuándo los símbolos protectores pierdan su poder? ¿Cuándo la entidad que habita en Annabelle finalmente encuentre una forma de escapar? Porque según los Warren, y ahora Tony Spera, la entidad nunca se ha rendido. Nunca ha dejado de buscar una forma de regresar al mundo y terminar lo que comenzó en aquel apartamento de Hartford hace medio siglo. La verdadera historia de Annabelle no ha terminado. Y tal vez, nunca termine. Si te ha gustado esta investigación profunda sobre la verdadera historia de Annabelle, dale like a este video y suscríbete para más historias reales de terror que Hollywood nunca te contó. ¿Qué otros casos paranormales te gustaría que investigue? Déjamelo saber en los comentarios. Y recuerda, la próxima vez que veas una muñeca de trapo en una tienda de segunda mano, pregúntate, ¿vale la pena el riesgo? Nos vemos en el próximo video, si es que llegamos vivos.